Listo. Listo. Buenas noches, profesor. Nuestro informe es el análisis inferencial de la matrícula en programas de posgrado por género y tipo de programa. Es el proyecto que hemos diseñado con mis compañeros. Los integrantes son Montalvo Agüero Selmar Gary, Mamani Salas Eduardo Alfredo, Velázquez Ceballos Giuseppe y el que le habla Sosa Rivera William Martín. Bueno, los datos sacados han sido de la página del gobierno, de un estudio de análisis que hizo de la Universidad Mayor de San Marcos. En el índice general, pues vamos a ver los antecedentes, los problemas, los objetivos, las hipótesis que hemos hecho. Vamos a ver también conceptos, las variables, las distribuciones. Vamos a ver las pruebas de las hipótesis que hemos planteado. Y en el último capítulo, regresión lineal, la discusión y las conclusiones, ¿no? Como resumen, tenemos en palabras claves estadística inferencial, matrículas de posgrados, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y regresión lineal y la equidad de género. El informe extiende el análisis descriptivo previo de la matrícula de posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos en el año 2025, incorporando métodos inferenciales avanzados. Se emplean distribuciones muestrales de intervalos de confianza entre 95 y 99%, pruebas paramétricas y no paramétricas, y se desarrollan además modelos de regresión lineal. Nuestra base de datos son 8.787 estudiantes matriculados en el año 2025, en 21 facultades según el registro oficial, ¿no? Introducción. La estadística inferencial permite extraer conclusiones válidas sobre una población a partir del análisis de muestras representativas en la educación superior y permite proyectar tendencias, validar hipótesis institucionales y tomar decisiones basadas en evidencia cuantitativa. El informe incorpora también distribuciones muestrales, intervalos de confianza, pruebas paramétricas y no paramétricas, regresión lineal simple y múltiple, y se busca responder preguntas sobre equidad de género, comparaciones de programas académicos y modelamiento predictivo de la demanda de posgrado. Como interpretación tenemos que de datos 8.787 estudiantes en 21 facultades, según el registro oficial de la matrícula de la Plataforma Nacional, ¿no?, de Datos Abiertos del Gobierno del Perú. Capítulo 1. Antecedentes, problemas y objetivos e hipótesis de investigación. Antecedentes. Estudios previos en América Latina, UNESCO del 2022, documentan un incremento sostenido en la demanda de posgrados, especialmente maestrías. En el Perú, SUNEDU reporta un crecimiento del 18% en matriculados de posgrados entre el 2020 y el 2024. En el ciclo anterior se realizó un análisis descriptivo de estos mismos datos, identificando patrones de distribución, tendencia central, dispersión y brechas de género. El presente informe profundiza ese trabajo, incorporando el análisis diferencial. Problema central del trabajo. Existen diferencias estadísticas significativas en la distribución de estudiantes matriculados en programas de posgrados de la Universidad de San Marcos en el año 2025, según el tipo de programa, género y facultad. ¿Es posible construir un modelo predictivo de la matrícula basados en variables académicas e institucionales? Justificación de la investigación. Aplicar técnicas inferenciales permite a las autoridades universitarias tomar decisiones basadas en evidencia estadística robusta
y no solo en promedios observados. Identificar diferencias significativas entre grupos, géneros, programa o facultad permite diseñar políticas focalizadas de inclusión y asignación de recursos. Los modelos de regresión son los que nos permiten anticipar la variación en la demanda estudiantil, optimizando la planificación académica e institucional. Objetivos generales y específicos, ¿no? Como objetivo general tenemos aplicar técnicas estadísticas inferencial para validar la hipótesis sobre la distribución de la matrícula de posgrado y construir modelos predictivos de demanda estudiantil. Como específico ya es calcular distribuciones muestrales para la media y proporciones por programa y género, construir intervalos de confianza del 95 y 99% para medias, proporciones y diferencias, realizar pruebas de hipótesis paramétricas para validar diferencias entre programa y género, aplicar pruebas no paramétricas para verificar distribuciones y comparar grupos no normales. Y como quinta, tenemos construir modelos de regresión lineal simple y múltiple para proyectar la matrícula. Hipótesis general. Existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la matrícula de posgrados según género y tipo de programa de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Como interpretación, ¿no? Esta hipótesis general orienta las 5 hipótesis específicas que se contrastan en los capítulos 2 y 3 y cada una asociada a una prueba estadística distinta según el tipo de variable y los supuestos verificados. Hipótesis específicas H1 y H5. La proporción de mujeres matriculadas en doctorado es significativamente menor al 50% y prueba Z para una proporción. Hipótesis 2, la media de matriculados en maestría difiere significativamente de la media en doctorado por facultad. Y vamos a usar la prueba de T de Welch, varianzas desconocidas y distintas. En hipótesis 3, la varianza de matriculados en maestría es significativamente mayor que un doctorado, que la prueba F para razón de varianzas. Como hipótesis 4, los datos de matriculados en segunda especialidad no siguen una distribución normal. Prueba de Zafiro-Will y Kolmogorov-Simov. Y como hipótesis 5, existe una correlación lineal positiva significativa entre matrícula en maestría y el total de la facultad. Vamos a utilizar correlación de Pearson y prueba de significancia. En el capítulo 2, conceptos estadísticos, variable, distribuciones muestrales e intervalos de confianza. Conceptos estadísticos básicos. Población, conjunto de todos los estudiantes de posgrados matriculados en universidades públicas de Lima Metropolitana en 2025. En la muestra, los 8.787 estudiantes registrados, ¿no? En el año 2025, empleados como muestra representativa. Como parámetros tenemos medida numérica que describe una característica de la población, ¿sí? Media, la proporción y estadístico, medida calculada a partir de las muestras. Nivel de confianza, tenemos probabilidad con que el intervalo construido contiene el verdadero parámetro, 95 y 99%. Valor crítico, punto de la distribución de referencia que delimita la región de rechazo con una prueba de hipótesis. Tipos de variables. Bueno, tenemos total de matriculados por facultad, que es cuantitativa continua, una escala de razón y total de inscritos en las 3 modalidades de rango de 10 a 1.725. Matriculados en maestría por facultad, esa también es cuantitativa continua. Alumnos de maestría por facultad en rango de 10 a 1.600, 10, 1.680.
Ratio femenino entre total de la facultad, una variable cuantitativa también continua. Proporción de mujeres por facultad, un rango entre 0,12 y 0,94. Tipo de programa, cuantitativa nominal, cualitativa. eh, Doctorado, maestría y segunda especialidad. Género, cualitativa nominal, razón nominal. Tenemos femenino, masculino. Facultad, que es cualitativa nominal, es en una escala nominal 25, 21 categorías institucionales. Cálculo de muestra estadística y tipo de muestreo. En base de datos original tenemos 8.787 estudiantes en 21 facultades para fines inferenciales. Se trabaja con N 21 facultades como unidad muestral y fórmula de tamaño de muestra para una población infinita con una N poblacional de 8.787, P de 0,5263, Q de 0,4737, E de 0,05 y nuestra Z, que es alfa medios, va a ser de 1,96. Resultados: se necesitarían 368 estudiantes como tamaño de muestra óptimo y un tipo de muestreo recomendado, un muestreo aleatorio estratificado proporcional con estratos por tipo de programa y por género, garantizando representación proporcional de cada subgrupo. Ahora le doy pase a mi compañero. Ya. Ahora, distribución de matriculados por tipo de programa. Tenemos el doctorado, maestría y segunda especialidad. En este caso, el que más predomina es la maestría, porque concentra el 75,26 de toda la matrícula de posgrado, por encima de doctorado y segunda especialidad. Siguiente, compañero. Ya. Medidas de tendencia central y dispersión. Ya, ahí tenemos las medidas y observamos que igual la maestría tiene alta variabilidad entre los tres programas y una inversión de género. Según el nivel académico, a mayor exigencia académica, menor participación femenina. Tres facultades concentran el 48,46% de la matrícula total. Siguiente. Ahora, distribución muestral. Ahora, siete distribuciones muestrales por procedimiento completo de cálculo. Siguiente. Ya. Media con variancia conocida. Se asume la desviación estándar poblacional a 410 para matriculados en maestría. El valor aproximado de estudiantes previos en universidades públicas de Lima. Tenemos ahí la muestra de 20 facultades con la media muestral de 330,65 y la desviación poblacional 410, cuyo error estándar está entre los 91,67. Siguiente. Ahora, media con variancia desconocida. Se usa la distribución t-student dado que la desviación estándar poblacional es desconocida y se estima de la muestra de doctorado en este caso. Ya, tenemos ahí que... ¿Dónde está? Ya, tenemos que ahí el error estándar es de 9,748 con una distribución de una distribución de valor crítico con 19 grados de libertad. Es más dispersa que la normal estándar, reflejando la incertidumbre adicional del estimar de la desviación estándar poblacional con la desviación estándar muestral. Siguiente. Diferencia de medias y variancia conocida. Ya, acá tenemos la distribución muestral que confirma que la maestría supera sistemáticamente al doctorado en matrícula por facultad, diferencia que no se puede explicarse con variación aleatoria. Siguiente. Diferencia de medias, variancias conocidas iguales.
Ya. Acá tenemos que la distribución de la media muestral uno y la media muestral 2 eh, se distribuyen con un valor crítico de 38 con un grado de libertad de 38 también. Siguiente. Diferencia de medias, varianzas desconocidas diferentes. Ya, acá tenemos grados de libertad de Welch de 26. Este enfoque no asume igualdad de varianzas, siendo más adecuado dada la fuerte diferencia de dispersión entre ambos grupos, permitiendo una inferencia más realista. Siguiente. Proporción mujeres en doctorado. El comportamiento de la proporción muestral al tomar múltiples muestras con las n grande de aproximada a una normal, con alta precisión de 0,031 al 95%. La participación femenina en doctorado está sistemáticamente por debajo del 50% en el sistema universitario público. Siguiente. Diferencia de proporciones. Comparación entre la proporción de mujeres de doctorado, N1 es igual a 957 y la maestría N2 es 6613. Ambas muestras son grandes y cumplen las condiciones de aproximación normal, por lo que la distribución de la diferencia de proporciones se aproxima adecuadamente a la mediana normal. Siguiente. Intervalos de confianza. Estimación por intervalos para medias, proporciones y varianzas. Siguiente. Media con varianza conocida. Ya, acá tenemos que con 95% de confianza la media poblacional de matriculados en maestría por facultad se encuentra entre 151 y 510, reflejando la alta variabilidad del programa. Siguiente. Media con varianza desconocida. Ah, la medida poblacional de matriculados en doctorado por facultad se estima entre 27 y 68 con 95% de confianza. El intervalo más estrecho refleja mayor homogeneidad relativa. Siguiente. Diferencia de medias varianza conocida en 99%. Se eleva el nivel de confianza en 99% dado el alto costo institucional y social de un error en la estimación de la brecha de género en doctorado. Con 99% de confianza, la proporción de mujeres en doctorado se ubica entre 36,6% y 41,7%. Incluso el límite superior queda muy por debajo del 50%. Siguiente. Diferencia de medias varianzas desconocidas iguales. La diferencia entre las medias de maestría y doctorado se estima entre 101 y 464 estudiantes por facultad, confirmado que la diferencia es estadísticamente significativa. Ahora le doy paso a mi otro compañero. Ok, entonces seguimos y este caso sería la diferencia de proporciones entre varianzas desconocidas y tenemos como datos doctorados y maestrías. Para doctorados utilizamos la proporción muestral de 0,3762, o sea, el 37%, con un tamaño de muestra de 957 personas. En la maestría sería 0,5199, al cual sería nuestra proporción muestral, y como tamaño de muestra, 6.613 personas. También empleamos acá un nivel de confianza del 95%, y esto usando un valor crítico obtenemos que sería 1,96. Con todos estos valores los vamos a reemplazar en nuestra fórmula de intervalo de confianza, y como su resultado viene siendo intervalos negativos y no incluye el cero, podemos concluir de que sí existe una diferencia estadística entre ambos programas. Eso significa de que la participación de mujeres en doctorado es de entre 11,1 y 17,7 puntos porcentuales menor que en la maestría. Siguiente. Ok, eso sería el intervalo de confianza para la proporción.
Aquí su objetivo sería estimar el verdadero porcentaje de la población a partir de una muestra. Para esto igual vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%, mismo dato, así que sería 1,96. Y también vamos a utilizar el error estándar. Con esto se va a construir un intervalo que sería alrededor de la proporción muestral. Y con esto vamos a concluir de que sí se repetiría el muestreo de muchas veces, que es aproximadamente el 95% de los intervalos construidos. Y que con esto va a incluir el verdadero valor de P. Siguiente. La diferencia de proporciones. Em, ok. Aquí vamos a calcular el intervalo de confianza entre la diferencia de dos proporciones. Para esto vamos a utilizar entre dos grupos. El grupo uno, al cual sería el, la proporción muestral de 0,6, o sea, 60%, y también el grupo 2, que sería de 0,4, o sea, 40%. Aquí ambos van a utilizar el mismo tamaño de muestra, y para esto será de 20. O así que vamos a también utilizar como otro dato un nivel de confianza del 95%. Y por lo tanto su valor crítico va a ser de 1,96. Como resultado tuvimos un intervalo de negativo 0,10 a 0,50. Eso significa de que como el intervalo incluye el cero, lo que va a pasar es que no se va a poder afirmar que exista una diferencia significativa entre ambas proporciones. Siguiente. Ok, la varianza. En este caso vamos a hallar el intervalo de confianza para la varianza. Aquí vamos a calcularlo, más que todo la varianza poblacional. Para ello vamos a trabajar con una muestra de veinte observaciones con grados de libertad del 19. Aquí como dato también tenemos que la desviación muestral sería de 43,59, al que si lo elevamos al cuadrado sería aproximadamente 1900. Seguimos utilizando un nivel de confianza del 95% y consultándolo con la tabla de chi cuadrado obtuvimos un valor de 32,85 y 8,91. Esto también lo vamos a reemplazar en la fórmula, los dos datos que tenemos en la fórmula del intervalo de confianza para la varianza y obtuvimos un intervalo entre 1099 y 4053. Aquí lo que va a reflejar es que sí existe una variabilidad entre el número de matriculados entre facultades, así que también muestra una dispersión considerable entre facultades. Siguiente. Ahora se va a desarrollar el capítulo 3, que sería más que todo las pruebas de hipótesis estadísticas paramétricas y no paramétricas. Para esto vamos a presentar las pruebas de hipótesis y acá se van a tomar decisiones sobre una población a partir de datos obtenidos de las muestras. Vamos a emplear algunos datos que cumplan ciertos supuestos estadísticos, como una distribución aproximadamente normal, independencia entre observaciones, homogeneidad de varianzas, variable de medida en escala de intervalo o razón. Siguiente. Como primer ejercicio sería hallar la prueba de hipótesis estadísticas para la medida con varianza conocida. Aquí se desea más que todo determinar si la media de estudiantes matriculados en programas de maestría difiere significativamente de una media de 300 estudiantes. Para esto vamos a conocer de tener como dato de estándar proporcional como 410, algo que se va a utilizar para la prueba Z para la media. Con todos estos datos vamos a plantear nuestra siguiente hipótesis, donde la hipótesis nula va a ser donde la media poblacional es igual a 300 y la alternativa sería cuando es diferente de 300 estudiantes. Como datos tenemos el nivel de significancia de 0,05. Parámetros también tenemos como la media muestral 330, tenemos nuestra media referencia del 300 estudiantes, la desviación estándar poblacional y el tamaño de muestra de 20 personas. Esto vamos a reemplazarlo a nuestra fórmula de la prueba Z y obtuvimos un estadístico igual a 0,334. Así que con este valor de valor absoluto en Z,
Este, como este valor es menor a lo que sería nuestro valor crítico de 1,96, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Así que como conclusión significa de que al tener un nivel de significancia del 5%, no existiría evidencia estadística para afirmar que la media de estudiantes en maestría sea diferente de 300 estudiantes. Siguiente. Ok, acá se desarrolla la media con variancia desconocida. Igual, acá vamos a determinar si la media de estudiantes matriculados en programas de doctorado, en este caso, es significativamente menor a 50 estudiantes. Vamos a desarrollar entonces nuestra hipótesis nula, que sería cuando la media poblacional es igual a 50 estudiantes, y la alternativa cuando es menor a 50 estudiantes. Tenemos nuestro nivel de significancia de 0,05, también media muestral de 47,85, la desviación de estándar, el tamaño de muestra de 20 y grados de libertad 19. Estos datos vamos a reemplazar en nuestra fórmula de la prueba T. Aquí obtuvimos un valor estadístico de negativo 0,220, que si lo comparamos con el resultado del valor crítico de la distribución T, claro que sabiendo nuestros grados de libertad y nivel de significancia, va a ser de negativo 1,729. Y como nuestro valor obtenido, el negativo 0,200 es mayor a negativo 1,29, no vamos a rechazar nuestra hipótesis nula, por lo que significa que no existe evidencia estadística suficiente como para afirmar que el promedio de estudiantes en doctorado sea menor a 50 estudiantes. Siguiente. Aquí desarrollamos la diferencia de medias y varianzas conocidas. Aquí sería como objetivo determinar si el promedio de estudiantes matriculados en programas de maestría es mayor que el promedio de estudiantes del doctorado. Como hipótesis nula sería que ambas sean iguales, ambos programas sean iguales, y la alternativa si el de la matrícula de maestría es mayor que el de doctorado. Lo desarrollamos esta vez con un nivel de significancia del de 1%, así que va a ser una prueba unilateral a la derecha. Aquí los datos obtenidos para la media fue de 330 estudiantes, en caso para la maestría, y 47,85 para doctorado. Tenemos la desviación estándar poblacional que fueron de 410 y 45, con un tamaño de muestra de 20 para ambos. Estos vamos a sustituirlos para la fórmula de la prueba Z y obtuvimos un valor estadístico de prueba de 3,066. Así que con esto lo comparamos con el valor crítico de nuestra distribución normal, o sea, hallando nuestro nivel de significancia, podemos obtener que es de 2,33. Así que lo comparamos. 3,066 es mayor que 2,3, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, sí existe evidencia suficiente para concluir que el promedio de estudiantes matriculados en programas de maestría sí es mayor y significativamente que el promedio de matriculados en el programa de doctorado. Siguiente. Desarrollamos ahora la diferencia de medias, varianzas desconocidas iguales. Acá se va a determinar si existe una diferencia significativa entre la media de estudiantes matriculados en programas de doctorado y segunda especialidad. Aquí se va a plantear una prueba bilateral, con una hipótesis nula en donde se indica que no existe diferencia entre las medias, y la alternativa cuando sí existe esa diferencia entre esas medias. Tenemos un nivel de significancia de 0,05, y como son varianzas desconocidas, pero se consideran iguales, usamos la prueba T para ambos, obteniendo un valor obtenido de T es igual a negativo 0,3116. Así que después de eso, teniendo en cuenta el nivel de significancia y hallando el valor del grado de libertad, obtenemos el valor crítico bilateral, que sería de más menos 2,0244. Si lo comparamos, podemos concluir que no llega a ninguno de ambos extremos. Entonces se encuentra en la región de aceptación. Por ende, entonces no se rechaza esa hipótesis nula. Entonces significa de que con un nivel de significancia del 5% no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las medias de estudiantes matriculados en programas de doctorado y segunda especialidad sean diferentes. Siguiente. La diferencia de medias y varianzas desconocidas diferentes. Acá sí vamos a determinar si la media de estudiantes de maestrías es mayor que la de segunda especialidad. Para eso tenemos nuestras siguientes hipótesis
como la nula, que dice que si la media de matriculados de la maestría es igual a la de la especialidad. Y la alternativa si es mayor la maestría que la especialidad. Para ello trabajamos con nivel de significancia de 0,05 también. Y al reemplazar los datos en las fórmulas, que ya sabemos, obtenemos un estadístico de prueba de 2,627. También, ya hallando nuestra estadística de prueba, hallamos nuestro valor crítico, obteniendo 26 grados para la grado de libertad y sabiendo que es una prueba de derecha, el valor crítico sería de 1,706. Comparamos estos valores y como 2,697 es mayor que 1,706, el estético cae en la región de rechazo, así que se rechaza la hipótesis nula. Entonces concluimos de que con un nivel de significancia del 5% sí existe evidencia como para afirmar que la media de estudiantes matriculados en el programa de maestría sí es significativamente mayor que el de la media de estudiantes matriculados de la segunda especialidad. Siguiente. En la prueba de proporciones, acá vamos a hallar la prueba de hipótesis estadísticas para la proporción. Aquí tenemos como objetivo determinar si la proporción de mujeres matriculadas es menor al 50% en el caso de programas de doctorado. Entonces, hipótesis nula sería si es si la proporción de mujeres es igual o mayor a 50% y la alternativa si la proporción de mujeres en el programa de doctorado es menor. También trabajamos con un nivel de significancia del 1%, 0,01 entonces. Y si reemplazamos en nuestra fórmula de la prueba para una proporción, obtenemos un valor obtenido de estadístico de prueba como z es igual a negativo 7,661. Buscamos un valor crítico y sabiendo de que se trata, ¿no?, de una prueba unilateral hacia la izquierda, sería z es igual a negativo 2,326. Si lo comparamos, nos damos cuenta de que negativo 7 es menor que negativo 2. El estadístico de prueba entonces cae en la región de rechazo. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Entonces se concluye que con un nivel de significancia del 1% sí existe evidencia. Y, y entonces se afirma de que la proporción de mujeres matriculadas en ese programa es menor al 50%. Siguiente. Tenemos la diferencia de proporciones de doctorados y maestría. Aquí su objetivo es determinar si existe una diferencia entre ellos. Para ello también planteamos las siguientes hipótesis, como la hipótesis nula, en donde la proporción en el programa de doctorados es igual a la proporción de la maestría. Mientras que la hipótesis alternativa indica su diferencia. En este caso, con los datos obtenidos, como la nivel de significancia del 5%, podemos reemplazar una fórmula de la prueba de la diferencia de proporciones. Así que obtenemos una prueba de z es igual a negativo 8,341. También buscamos el valor crítico para compararlos. Y como se trata de una prueba bilateral, sería de más menos 1,96. Si lo comparamos, observamos que el negativo 8 es menor que 1,96, el negativo 1,96. Así que se rechaza la hipótesis nula. Por ende, si existe evidencia estadística, un nivel de significancia de 8 del 5%, como para afirmar que la proporción de mujeres matriculadas en programas de doctorado es diferente a la proporción de mujeres matriculadas en programas de maestría. Siguiente. Por último, tenemos que hallar la varianza como prueba de hipótesis. Aquí vamos a determinar si la varianza de estudiantes matriculados en el programa de doctorado es mayor que 1.500. Igual, tenemos una hipótesis nula que establece si los estudiantes matriculados en doctorado es igual a 1.500 y la alternativa si es mayor a 1.500. Trabajamos con un nivel de significancia del 5%. Y si lo reemplazamos sabiendo de que es una prueba para una sola varianza, lo reemplazamos a la distribución de chi al cuadrado, obtenemos un valor de 24,07. También buscamos el valor crítico, sabiendo nuestro grado de libertad 19 y que es unilateral hacia la derecha, obtenemos también otro valor crítico de 30,144.
Si comparamos esos valores, observamos de que 24,07 es menor que 30,144. Por ello, no se rechazaría la hipótesis nula. Y como conclusión, no existe, con un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística como para afirmar que la varianza de estudiantes matriculados en programas de doctorado sea mayor que 1.500. Listo, ahora sí seguimos en la siguiente página que sería las pruebas no paramétricas. Y doy paso a mi compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Selmar Montalvo y voy a hablar sobre las pruebas no paramétricas aplicadas al proyecto. En este caso, el grupo decidió aplicar cinco pruebas no paramétricas y escogimos estas cinco porque nos permite analizar los estadísticos desde un punto al azar y también hacer un análisis más complejos, donde compararemos múltiples grupos de estadísticos. Siguiente PPT, por favor. Entonces, como primera prueba, tenemos una prueba de signos, donde la pregunta es la siguiente, ¿no? La mediana del porcentaje de mujeres matriculadas por facultad es igual al 50%. Entonces, aquí nosotros ya planteamos dos hipótesis. La hipótesis nula, que sería la mediana igual a 0,50, y la hipótesis alternativa, que nos presenta la mediana diferente a 0,50. Trabajamos con un nivel de significancia del 5%, o sea, del 0,05. En conclusión, no rechazamos la hipótesis nula, lo que quiere decir que no existe evidencia suficiente para afirmar que la mediana de la proporción femenina por facultad sea diferente del 50%. Siguiente, por favor. La siguiente prueba aplicada fue prueba de aleatoriedad por rachas, donde buscamos responder lo siguiente. La distribución de matriculados en maestría por facultad sigue un comportamiento aleatorio. Como hipótesis nula, tenemos la secuencia es aleatoria. Hipótesis alternativa, la secuencia no es aleatoria. Y agregamos otros datos, aparte del nivel de significancia, el número de rachas observadas, que en este caso son 13. Obtenemos de valor para el estadístico Z en un 0,9 aproximadamente. Entonces, como este valor es mayor al 0,05, no rechazamos la hipótesis nula. En conclusión, el número de rachas observado es consistente con una secuencia aleatoria. El orden de las matrículas por facultad en maestría puede considerarse aleatorio. Siguiente, por favor. La siguiente prueba es la prueba de rangos Wilcoxon, donde buscamos comparar el estadístico de doctorado contra la segunda especialidad en las cinco facultades donde ambos programas coexisten, ¿no? Estas cinco facultades son medicina, farmacia, odontología, veterinaria y psicología. Nuevamente establecemos dos hipótesis. La nula es que la mediana de diferencias es igual a cero y la alternativa que la mediana de diferencias es diferente de cero. Estableciendo los parámetros que pueden ver en pantalla, obtenemos que se rechaza la hipótesis nula, porque la T mayúscula es igual a cero. Está equilibrado, lo que significa que es puro azar. Siguiente PPT. La siguiente prueba es la U de Mann-Whitney, donde comparamos la distribución de matriculados entre maestría y doctorado sobre las 20 facultades. Nuevamente establecemos dos hipótesis. Las distribuciones son iguales y la alternativa sería que las distribuciones son diferentes. Trabajamos con el mismo nivel de significancia. Y la decisión final es que se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que los programas de maestría presentan cantidades de matrícula significativamente mayores que doctorado en las facultades analizadas de San Marcos. Siguiente, por favor. Como siguiente prueba tenemos la prueba de Kruskal-Wallis, donde buscamos responder las distribuciones de matrícula son iguales en doctorado, maestría y segunda especialidad.
Como hipótesis nula, tenemos las distribuciones son iguales en los tres programas. Hipótesis alternativa, tenemos una de las distribuciones difiere de las demás. Nuevamente, la decisión que tomamos es que se rechaza la hipótesis nula. Hay una diferencia altamente significativa. Las distribuciones de matrícula no son iguales entre los tres tipos de programa de posgrado. Al menos uno presenta un comportamiento distinto a los demás. Siguiente PPT. Aquí tenemos otras pruebas no paramétricas complementarias de las cuales eh, no hemos aplicado en su totalidad, ya que como se dijo con anterioridad, consideramos que con las 5 primeras expuestas anteriormente era suficiente para acotar los estadísticos. Siguiente PPT, por favor. Muy bien, ahora continuamos con el capítulo final, el capítulo 4, donde veremos los análisis de regresión lineal y múltiple. También veremos las discusiones y conclusiones a las que llevamos después de los análisis y estudios estadísticos realizados. Siguiente PPT. Entonces, para la regresión lineal simple, nosotros tenemos los siguientes parámetros. Sumatoria de X igual a 5.714, sumatoria de Y igual a 7.664. Entonces, para la regresión lineal, nosotros tenemos que la variable X es el número de matriculados en maestría. La variable Y es el total de matriculados por facultad y en total tenemos 10 facultades seleccionadas. Al final de realizar los cálculos obtenemos la siguiente ecuación, donde el total proyectado de matriculados por facultad, que vendría a ser representado por el Y con la flechita, es igual al número de alumnos, o mejor dicho, al intercepto, que viene a ser el A, más el número de alumnos matriculados en maestría por la pendiente, que vendría a ser el 0,935. En este caso tenemos una pendiente positiva. Eso quiere decir que por cada estudiante adicional en maestría o cada alumno que se matricule en maestría, el total de matriculados por facultad aumentará en promedio un 0,935. Siguiente. Muy bien, ahora vamos con el coeficiente de correlación y determinación. Tenemos la ecuación de regresión lineal planteada anteriormente y en esta observamos que el intercepto tiene un valor de 232,2. Es la ecuación final simple del modelo de regresión lineal. Entonces, aplicándole las pruebas de significancia con un valor de t de student 4.82 y un nivel de significancia observado de 0,01, obtenemos los siguientes resultados. Una correlación fuerte y positiva entre el valor R minúscula y R mayúscula al cuadrado, ¿no? El 74.36% de la variación del total matriculado se explica por la matrícula en maestría, o el coeficiente significativo validando el modelo. Siguiente PPT. Muy bien, acá tenemos como variable Y igual al total matriculados por facultad, X sub 1 maestría y X sub 2 doctorado. Tenemos los siguientes datos, las siguientes constantes. La constante base es igual a menos 5.82. La pendiente parcial de maestría es 1.198 y la pendiente parcial de doctorado es 2.947. También tenemos como datos, por cada alumno adicional en maestría, el total aumenta en 1.198 y por cada alumno adicional en doctorado, el total aumenta en 2.947. Y obtenemos al final eh, resultado de 94.87%.
que es la mejora de más 8.16 contra el modelo simple, ¿no? Al incorporar el doctorado, ya x sub 2, el r cuadrado mejora de 86.71% a 94.87%, una ganancia significativa que justifica incluir la segunda variable predictora. Siguiente PPT. Y acá tenemos la varianza, la matriz de varianzas y covarianzas plasmadas ya en una tabla donde obtenemos que la maestría es la mayor varianza individual. La covarianza de y x sub 1 es mayor a cero, lo que indica una fuerte asociación positiva. La correlación moderada entre x sub 1 y x sub 2 indica ausencia de multicolinealidad severa, garantizando estabilidad de los coeficientes. Siguiente PPT. Entonces, los resultados en función a los análisis realizados son los siguientes. El modelo de regresión lineal simple evidencia una relación positiva entre matrícula en maestría y total por facultad. Y ahí tenemos la ecuación planteada. Y es igual a 232.2 más 0,934 por x. El coeficiente de correlación Pearson, que nos salió R igual a 0.8623, evidencia una correlación lineal fuerte y positiva entre ambas variables. El coeficiente de determinación R cuadrado indica que el 74.36% de la variación del total se explica por la matrícula en maestría. La prueba de significancia confirma que la matrícula en maestría es un predictor estadísticamente significativo. El análisis de regresión múltiple se incorporó al disponer de la información de doctorado, mejorando la capacidad explicativa del modelo. Siguiente PPT. En conclusión, la regresión lineal simple estableció una relación positiva entre matrícula en maestría y total matriculado por facultad. El coeficiente de correlación evidencia una relación lineal fuerte y positiva entre ambas variables. El coeficiente de determinación indica que el 74.36% de la variación del total es explicada por la matrícula en maestría. La prueba de significancia confirma que la matrícula en maestría es un predictor estadísticamente significativo. Y el análisis de regresión múltiple y la matriz de varianzas y covarianzas se completaron incorporando la variable doctorado. Siguiente PPT. Como sugerencias tenemos lo siguiente. Utilizar el modelo de regresión lineal simple para realizar estimaciones preliminares del total matriculado a partir de la matrícula en maestría. Incorporar la información de matrícula en doctorado para desarrollar y afinar el modelo de regresión lineal múltiple. Actualizar periódicamente el modelo con información de nuevos periodos académicos para así evaluar cambios en el comportamiento de la matrícula. También considerar la incorporación de otras variables relevantes, como una segunda especialidad u otros programas de posgrado. También sugerimos complementar el análisis estadístico con estudios que identifiquen otros factores académicos e institucionales que influyen en la demanda de posgrado. Siguiente. Muy bien, toda la información que nosotros manejamos para elaborar este proyecto fue sacada de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Gobierno del Perú, de un dataset de matriculados pregrado y posgrado del periodo académico del 2025-1 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siguiente PPT. Y bueno, eso fue toda la exposición. Muchas gracias por su tiempo y su atención.